Estimados alumnos, comenzamos esta clase virtual sobre positivismo y la historia reciente. La historiografía es un conjunto de técnicas y métodos que sirven para analizar la historia. El primer enfoque historiográfico que vamos a ver es el positivismo, que vale una aclaración. En realidad el positivismo es una corriente que atraviesa todas las ciencias sociales, pero obviamente nosotros vamos a tratar de ver qué fue el positivismo en el estudio de la historia. Como decíamos, es una corriente filosófica que principalmente se desempeñó entre el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX. No significa que con anterioridad y posterioridad a esta fecha no haya habido intelectuales que se adhirieran al positivismo, pero bueno, en esas décadas fue su máxima expansión. ¿Cuál es la principal característica del positivismo? Que de alguna manera intenta llegar a conclusiones objetivas, es decir, que las ciencias sociales y la historia pueda llegar a conclusiones objetivas. Cuando digo objetivas me refiero que conclusiones que sean inapelables. Entonces intenta tomar el método científico de las ciencias naturales para llegar a eso. Nosotros habíamos dicho que a las ciencias naturales se las conoce generalmente como ciencias duras porque sus conclusiones son indiscutibles. Por ejemplo, nadie puede negar que existe la ley de gravedad. Bueno, los positivistas querían llevar esto a las ciencias sociales. Entonces, yendo a la historia, lo que proponen los positivistas es que para lograr un conocimiento objetivo, el historiador tiene que ser objetivo en su trabajo. ¿Y cómo se logra esa objetividad? Bueno, primero el historiador no está habilitado para analizar historia contemporánea. ¿Por qué los positivistas decían esto? Porque si, según siempre el enfoque positivista, uno analiza lo que sería una historia cercana a nosotros, como el historiador la vivió, formó parte de ella, no va a tener un juicio objetivo, un juicio justo. Su subjetividad se va a colar en el análisis. Entonces por eso los positivistas decían que no, que la única historia que se podía analizar era la historia muy pasada en el tiempo. Otras características de este enfoque es que utilizan documentos escritos, tienen casi un fetiche por los documentos escritos. ¿Cuáles son este tipo de documentos? Bueno, la correspondencia entre los reyes, o por ejemplo los militares, o los documentos que hacían los estados, ¿no? Es decir, que justamente para lograr esta objetividad que proponían los positivistas, el historiador solo tiene que utilizar estas fuentes escritas y analizarlas y hasta a veces solamente reproducirlas. ¿Qué tipo de historia hace el positivismo? Bueno, una historia de tipo política y biográfica. ¿Y quiénes son los sujetos de estudio de este enfoque? Bueno, son los grandes hombres, como se conocen. ¿Quiénes son estos grandes hombres? Los reyes, los políticos, los militares. Y para concluir, ¿por qué el positivismo tiene estas características? Bueno, tenemos que de nuevo volver al primer punto de esta pantalla que como bien dice, que el positivismo se desarrolló entre fines o el último cuarto del siglo XIX y principio del siglo XX. ¿Qué era lo que pasaba en esta franja temporal? Se estaban terminando de consolidar los Estados-nación. Entonces era necesario generar un tipo de historia patriótica, nacionalista, para fortalecer el patriotismo de la ciudadanía y que esta ciudadanía fuera leal a los Estados-nación nacientes. Entonces, ¿qué tipo de historia hacían estos positivistas? Una historia centrada
en los militares que liberaron la patria, en los políticos o los reyes que consolidaron el Estado para seguir este objetivo que acabamos de explicar. Ya a partir de la década del 20, fines de la década del 20 y la década del 30, esta corriente positivista va a empezar a ser criticada de diferentes ámbitos porque afirmaban estas nuevas corrientes que el positivismo no permitía un conocimiento totalmente abarcativo de la historia. Entonces, bueno, van a ir surgiendo otras corrientes historiográficas. Una de las primeras que va a surgir es una escuela francesa que se conocía como la Escuela de los Anales de la Historia Económica y Social. Surge en algún punto como un rival del paradigma positivista, y ya el nombre da la pauta de qué crítica le está haciendo al positivismo. Es decir, al hacer hincapié en las estructuras económico-sociales, está dando a entender que el enfoque positivista, que se centraba en lo político y en lo biográfico, no era suficiente para comprender la historia. Es decir, ellos corrían el foco de estudio, ¿no? Otra escuela que también va a surgir, esto es durante la Segunda Guerra y fines de la Segunda Guerra, se conoce como la de los historiadores marxistas británicos, que ya el nombre lo dice, eran historiadores miembros del Partido Comunista que, basados en el materialismo histórico, planteaban que el motor de la historia era la lucha de clases. Entonces ellos ya aportaban ahí como una visión de que la historia tenía ciertas leyes objetivas, pero lo interesante de estos historiadores marxistas británicos, que hicieron muchos aportes, pero uno de los aportes más importantes fue también correr el foco en el sujeto de estudio. Si los positivistas ponían el ojo en los grandes hombres, estos historiadores marxistas británicos decían que no, que en realidad había que estudiar a los sujetos colectivos y a las clases subalternas. Sobre todo, ellos por su ideología hacían hincapié en el estudio de la clase obrera. Pero a partir de estos, muchos historiadores que vinieron después inspirados, siguieron esta idea de darle voz a los sin voz y bueno, empezaron a estudiar al campesinado. Acá en Latinoamérica pasó mucho con el estudio de los pueblos indígenas, después muchos más, esto es un poco más actual, el estudio de las mujeres, la juventud, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, vamos a ver las características de este enfoque denominado historia reciente. Como ustedes saben, el diseño curricular de sexto trata o propone el estudio de la historia contemporánea, y obviamente hay que ver ciertas características de cómo se estudia la historia cercana a nosotros. Con respecto al uso de fuentes, este campo hace uso de las fuentes escritas, pero sobre todo le da mucha importancia a los testimonios orales. Eso tal vez sea lo más relevante. No es lo único, también utilizan material audiovisual, documentales, etc. Pero le da mucha importancia a los testimonios orales. Y acá también surge otra diferencia con los positivistas, que si estos solo utilizaban los documentos escritos, se podría decir que estos historiadores son más amplios con respecto al tema de las fuentes. La otra característica es que cuando hablamos de historia reciente no hay un límite cronológico preciso, es decir, no es que la historia reciente solo se circunscribe a algo que pasó hace 5, 10, 20 años, sino que en realidad el límite está determinado por el testimonio de personas vivas que puedan aportar su subjetividad. Es decir, que si nosotros estudiamos algo del pasado, haya testigos que puedan hablar, y sobre todo que ese
proceso que estamos estudiando sea algo presente en la sociedad. ¿Qué significa esto que está entre comillas? Que haya sido algo que de alguna manera haya generado traumas en el cuerpo social, que le haya dado cicatrices y que obviamente sea algo que está latente en todo. Y por eso el objetivo de este campo historiográfico es responder a una demanda social que busca la verdad de lo acontecido. ¿Qué significa esto? Muchas veces estos procesos traumáticos a nivel internacional se puede decir lo que fue el holocausto realizado por el Estado alemán, o acá en Argentina podríamos decir lo que fue el terrorismo de Estado en la última dictadura. Muchas de las cosas que hoy nosotros sabemos en parte es así gracias al aporte de historiadores, ¿no? Que respondiendo a una demanda de verdad y de justicia se ponen a investigar estos temas y gracias a su investigación aportan luz en lo que es la oscuridad, porque como decíamos, ¿no? Son temas que a veces son muy traumáticos para la sociedad, que son temas duros, que capaz generan un tipo de resquemor, pero gracias al aporte de los historiadores, y no solo de los historiadores, sino también de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, nosotros podemos saber qué fue lo que pasó. Bueno, con esto finaliza la clase sobre positivismo e historia reciente.